Es absolutamente injusto pensar que la sexualidad es igual para todos, y él lo dice. Y lo que se está haciendo es decir que lo heterosexual es lo sano porque es la única forma que tenemos de Reproducir. reproducirnos en 1930. Ya no es así. Ahora Ujú. nos podemos reproducir de otras maneras. Y tenemos una serie de familias novedosas, nuevas, y se han estudiado esas familias, ¿no? Diversas, y la salud mental no es potestad de la heterosexualidad. Absolutamente no, Veamos un poco claro. el mundo, Claro, Claro. claro. ¿no? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Audaces. Mi nombre es Josie y estamos aquí con Amalia. Hola, Yossi, ¿cómo estás? Excelente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ha sido mi terapeuta, me ha tratado con mucho cariño. Ella se llama Olga Montero. Ahora vamos a conversar con ella. Vamos a conversar, entre otras cosas, sobre la rebelión del género. Tenemos acá su libro que es súper interesante, se los súper recomiendo. Conversaciones Audaces es un programa en donde Amalia y yo y muchas veces nuestros invitados, como el día de hoy, buscamos compartir herramientas, conceptos, principios que puedan servirles a ustedes para poder navegar mejor sus vidas y, por qué no, también transformarlas. Bueno, y estamos el día de hoy con Olga. Con Olga ella me ha hecho terapia hace que, Olga, ¿3 años? No, Yo tengo un problema 4 serio con el años. tiempo. Creo que Hace como 4 años. vivo en mi mundo interno. Ella es una psicóloga, tiene una maestría en psicoanálisis Psicoanálisis. también. Estás estudiando ahorita, haciendo un doctorado de psicoanálisis también. Así es. Es autora de 3 libros por ahora. Este es el de acá, La rebelión del género. También Cortejo, que es una novela, es una trilogía que le he leído súper linda. Estoy esperando el segundo. Ya llega. Sale el Y próximo un año. libro también para niños que se llama Hoy quiero ser. Así es. Y empezaste este periplo, yo creo que ha sido a inicios de 2022. Exacto. Yo escribí Cortejo en la pandemia, en el 2000, y salió en el 2022. Increíble. Tuve la suerte que lo editara Planeta. Y ahí nos hemos reencontrado. Así es. Porque nos han En nuestra editado a casa las dos. editorial. Sí, Sí. nuestra casa editorial Planeta. ¿Sabes qué? Para empezar la conversación, me encantó el nombre de tu libro, este de La rebelión del rebelión? género, porque me encantan las rebeliones, A en mí verdad, también. ¿no? A mí Uf, me también. parecen lo máximo. Y creo que ahora estamos en un momento de rebelión de todo tipo, ¿no es cierto? Así es. Rebelión de política, y en los países hay de todo. Y me encanta porque yo sé que siempre hay un costo, pero es cuando el ser humano, y tú lo pones en el libro, no me acuerdo con qué palabras, es cuando el ser humano dice, hasta aquí no más, Así es. algo tiene que Así cambiar. es. ¿Qué opinas sobre lo que está sucediendo el día de hoy? Vamos a irnos un poquito por encima de lo que es el ser humano que ya no está de acuerdo con estas estructuras, todas las también de deconstrucción y construcción, que yo creo que ya estamos encima. Ujú. ¿Qué opinas de todo esto, lo que está sucediendo el día de hoy con el mundo en realidad? Porque ya no es es con el mundo. Es el mundo, exactamente. Creo que venimos de siglos de un sistema patriarcal Ujú. que, combinado con el capitalismo, ha creado un discurso de lo que debemos ser Ujú. por siglos. Y creo que la rebelión justamente se trata cuando las personas ya no tenemos espacio en ese mundo, donde ya no funcionan esas reglas, donde hay una serie de cosas que se nos han dicho que son y que ya sabemos que no necesariamente son, Sí, y surge la rebelión. El problema con la rebelión es que aquellos que detentan el poder, evidentemente no lo quieren perder. claro. Y creo que eso es lo que está pasando ahora. Estamos en un mundo absolutamente escindido, Mm, en aquellas personas que buscan por sus espacios, que creo que defendemos el espacio de la diversidad, que es una riqueza impresionante, ujú. y aquellos dueños del discurso y dueños del poder que no quieren, evidentemente. Entonces, vemos esta polaridad atroz, donde las personas no podemos conversar, ¿no? Y donde nos llenamos de categorías. Si tú eres de derecha y yo soy de izquierda, no hay Religiones, lo manera, que las sea. religiones, Sí. la gente se mata, ¿no? Ujú. Y donde pareciera que no hay una posibilidad de reconocernos humanos. Claro. Las categorías nos han separado Mm, y la humanidad
la buscamos y obviamente la encontramos. Yo la encuentro todos los días, felizmente. Claro. Pero también uno dice que los humanos estamos perdiendo la humanidad y somos capaces de cosas horrorosas, ¿no? Ujú. Entonces a mí me preocupa esa polaridad, que entiendo, por un lado, porque soy una optimista acérrima, entiendo por un lado que es el costo del cambio, Claro. Sí. ¿no? Romper el statu quo no es fácil. Y creo que hay muchísimos movimientos, creo que las cosas están cambiando, las verdades absolutas se están deconstruyendo, se están Sí. destruyendo, ya no alcanzan y mucha gente ya no se identifica con ellas y no lo Sí. acepta. Y el otro lado es el contraataque y genera pues una violencia fea, ¿no? Sí. Y creo que por eso empecé a escribir novelas. O sea, lo que yo quiero hacer es novelas. O sea, yo soy psicoanalista de oficio. Toda mi vida, Sí. digamos, he estudiado psicología, como tú dices, he hecho la maestría. Me he formado como psicoanalista. Amo el psicoanálisis porque además el psicoanálisis también surge como una subversión, Sí, pues. ¿no? Freud dice, Claro. está la ilustración y la razón, ¿no? Todo era secuencial y lógico, y Freud dice, nosotros no somos los amos de nuestra casa, no nos conocemos, el inconsciente rige, vamos a conocernos un poco más, ¿no? Y empieza como un acto muy subversivo que tiene que seguir siéndolo. Tiene que seguir siendo. Para hacer Claro. psicoanálisis tiene que seguir siéndolo. Claro. Y amo ser psicoanalista, pero yo cuando era chica y uno elige la carrera, uno la elige bien joven. Yo no me arrepiento para nada. Estoy feliz siendo psicoanalista, pero yo quería ser escritora también. Perfecto. Pero uno, en esa época, yo empecé a escribir, yo empecé a estudiar psicología y luego psicoanálisis y me pasé leyendo psicoanálisis y dejé la literatura. Tengo una deuda por leer así millones de personas, tanto de clásicos como de contemporáneos, que es lo que más leo ahora, porque me interesa muchísimo la literatura de ahora. Y una paciente llega al consultorio un día y me dice, hace poco, pero yo siempre ya pues elegí, estoy feliz, pero siempre estaba la deuda, ¿no? De escribir, de escribir, de escribir. Y yo pregunto tanto con mis pacientes todos los días. Y una paciente me dice, oye, Olga, he estado leyendo que ahora que vivimos más, uno puede estudiar más cosas. Y uno tiene tiempo para hacer 2 carreras. ¿Verdad? Entonces ponía en mi lista de año nuevo, quiero escribir una novela, y así pasaba el tiempo. Y hasta que la escribí y dije, no puedo dejar de hacer esto. La suerte que tuve es que cuando le presenté la novela Planeta, que es Cortejo, me la aceptaron, lo cual es una maravilla, y me pidieron La Rebelión. Ah, ellos se pidieron la O sea, rebelión. Planeta tiene, digamos, una apertura, ¿no? Sí, es verdad. Pero porque tienen olfato también, ¿ah? Y me pidieron el libro que era como, eso ya es un regalo, ¿no? O sea, algo que vengo estudiando, que vengo pensando. Y claro, yo iba a los congresos y escribía académico y a veces me sentaba y decía, pero esto se queda acá, ¿no? En el Claro, mundo claro, cerrado, en el claro. mundo académico, está bien, tenemos que conversar, Sí, tenemos que sí. seguir pensando, pero yo quería este libro, que es un libro, digamos, amable. Muy Un libro para educativo. padres. Muy educativo, Muy claro. educativo. Una y me inspiré en mi conversación con los padres de mis Con los pacientes, ¿no? padres. De mis pacientes que presentan diversidad, ¿no? Claro. Diversidad de género, diversidad sexual, diversidad de orientaciones. El mundo ahora felizmente es muy amplio. Y eso es lo que traté de hacer, ¿no? O sea, digamos, de contar un poco cómo lo aprendí, porque como yo digo, hay palabras, empieza el libro con palabras que yo hace 20 años no tenía idea que existían. Claro. Entonces la idea era un poco compartir cómo lo que vengo estudiando, conociendo y abrirnos un poco a tender puentes, porque los chicos entienden todo facilísimo. Claro. Yo tengo una pregunta, Claro. porque de hecho es súper educativo, a mí me ha educado bastante, pero la pregunta que me hago ahorita es toda esta diversidad, esta fluidez que se ve ahora, todas estas categorías, y realmente es un poco abrumador, porque hay una cantidad enorme Sí. de palabras Sí, nuevas y de sí. categorías y de conceptos. O sea, a ver, siempre ha existido todo eso y recién lo estamos entendiendo, conociendo, nombrando, poniéndole Yo creo que sí. nuevas nombres, o es un producto de la época que estamos viviendo, a la que estamos entrando, que van a salir cosas nuevas porque hay, digamos, una nueva conciencia colectiva que nos lleva en Es lo esa que estaba dirección. pensando, conciencia colectiva. Yo creo que la diversidad sexual ha existido siempre. Y lo podemos ver en los griegos. Sí, claro, desde ¿No? Si tú te siempre. acuerdas del hermafrodito Platón, ¿no? Digamos que
que era un ser poseedor de todo, ¿no? 4 piernas, 4 brazos, ambos sexos. Y Zeus lo vio demasiado feliz y lo partió. Ya. Entonces la historia es que el, el ser partido busca su gemelo, su mediana naranja, mitad. su mitad, ¿no? Que podían ser 2 chicas o 2 chicos o una chica y un chico, ¿no? Y tenemos a Tiresias, que además, él sí va cambiando de género, ¿no? Era hombre y después lo convierten en mujer y después lo vuelven a convertir en hombre, ¿no? Y tenemos el hermafrodito que lo unen a su amor y quedan unidos, lo que sería un hermafrodita ahora. Lo que cambia es el discurso sobre la sexualidad y sobre la diversidad, ¿no? En la época de Galeno se pensaba que había solamente un sexo, que era el masculino, notoriamente, ¿no? Pensando en el patriarcado, y que las mujeres, digamos que no nos había dado un aire vital, entonces teníamos la sexualidad dentro del cuerpo. Claro. Pero era un sexo externo y uno interno, que nos había, por mala suerte, no nos había caído algo y no habíamos estado completas. Después, ya en el siglo XVIII, XVII, surge la idea de la diferencia sexual. O sea, hay 2 sexos. Y el tema es lo que se atribuye a esos sexos. Entonces, en esa época se decía, Claro. hay 2 sexos, el masculino tiene células catabólicas que generan energía, entonces los hombres son poderosos y son activos, ¿no? Y las mujeres tienen células anabólicas que conservan energía, son pasivas y son ociosas. Entonces, Sí. se empieza a hacer todo un discurso, ¿no? Acerca de cómo debemos ser o cómo somos los hombres y las mujeres en un binario excluyente, ¿no? Si es fuerte el hombre, la mujer es débil. Si el hombre es activo, la mujer es pasiva. Si al hombre le gusta el azul, a la mujer el rosado, como si no hubieran millones de matices al Claro. centro, ¿no? O sea, el pensamiento binario es absolutamente limitante, porque crea categorías excluyentes y no da cuenta de todos los intermedios que puede haber entre el blanco y el negro. Y creo que el problema de ese discurso es que plantea una sensación de cómo se es y se nos dice que es por naturaleza. Claro. Claro. Esa es la gran vía de la mentira. Mm. ¿Hay diferencia sexual? Por supuesto. Y cada vez hay más. O sea, se estudian hormonas, se estudian cromosomas, se estudia genética y hay, digamos, una serie de variaciones que están estudiando los científicos. Y hay una serie de variantes. La diversidad existe. El problema no es la diversidad, el problema es lo que se nos dice cuando se nos dice cómo debemos ser por el cuerpo que tenemos. Entonces surgen las teorías de género. Freud empezó a hablar de este tipo de diversidad muchísimo antes de que se inventara la palabra género o se mencionara la palabra género, ¿no? O sea, Freud decía, las personas tenemos un cuerpo, ¿no? Podemos ser hombres o mujeres. Tenemos el aspecto psicológico, que él se lo adjudicaba justamente a lo social, ¿no? Y la orientación sexual. Y estas 3 áreas 3 áreas. Claro. interactúan, pero no dependen una de otra. O sea, digamos, una mujer podría ser femenina según lo que se entiende que es femenino para determinada época, o podría ser masculina según lo que se entiende que es masculino en determinada época, y puede tener cualquier orientación sexual. Claro. O sea, no están atados. Eso era Freud en 1920. Claro. Simone de Beauvoir habla de género y George Money habla de género en el 50, 30 años después. O sea, Freud para mí es un genio. Obviamente un hombre de su época con sus limitaciones de pensamiento también. Claro. Pero toda la teoría de género nos viene a decir, bueno, vamos a investigar estos discursos que se han creado y vemos si no responde a la naturaleza. O sea, digamos, una mujer puede, digamos, efectivamente tener un útero y tener la capacidad reproductiva, pero eso no quiere decir que lo tenga que hacer. Claro. También lo puede decidir. Y como dice Judith Butler, que es una teórica del género espectacular, dice, no es por nuestro cuerpo que nos gusta el rosado. O sea, no es por nuestra naturaleza que nos encantan los electrodomésticos, ¿no? Y uno entra a una Eso está juguetería buenísimo. y es un espanto la juguetería. Sí, claro, claro. ¿No? O sea, Porque, digamos, yo dictaba un curso y mi hijo me ayudaba con los PPTs y después, mira, mamá, me dice, era un... ¿Este juego de batalla? ¿Cómo se llama? Battleship. Battleship. Sí. Y la carátula era el niño y el padre jugando Battleship Sí. y la madre y la hija lavando platos, Cocinando. mirando, Claro. ¿no? Y también encontramos un juego que tenía un estetoscopio, un maletín, ¿no? Y no sé, pues una inyección azul, doctor. Claro. Y teníamos igualito, un maletín, un estetoscopio, una inyección rosada y decía enfermera.
Claro. ¿no? Entonces, digamos, Fuerte. las jugueterías se nos inoculan, las mujeres manejamos, ¿no? Pero nadie le regala un carrito a la niña, ¿no? Claro. Claro. Y así lo hacemos. Y yo también lo planteo en la rebelión, ¿no? O sea, Claro. cuando esperaba a mis hijos, hay toda una serie de atribuciones que se hacen estudiando el tema, ¿no? De cómo era el cuarto de mi hijo, cómo fue el cuarto de mi Claro. hija y de mi otra hija. Eran distintos y estaban totalmente sesgados. Yo solamente estoy esperando de tener nietos digamos, tenemos hijos grandes, pero todavía no se reproducen. Pero quiero llegar con un discurso ropón diferente. rosado de un niño, ¿no? Claro. Quiero, o sea, digamos, ¿por qué? ¿No? Y esas preguntas ya nos estamos haciendo, Claro, ¿no? claro. Sí. Pero se encasilla y la gente sufre mucho. Hoy quiero hacer es un cuento que trata de eso. Ok, Sí. eso no lo he leído. He leído todo menos eso. Hoy quiero ser Ya. es un cuento que trata de eso, ¿no? Es una niña que desea jugar fútbol y la meten en la clase de vóley, ¿no? Claro. Desea, digamos, hacer una ruta con trenes y le regalan tazas de té. No es que le molestara, pero no la dejaban explorar como si hubiera una Lo área que- que no se pudiera explorar, ¿no? Esa limitación y esa restricción creo que nos lleva a la rebelión. Claro. Ahora, hay un tema que yo leí acá en tu libro, que como dice Amalia, es sumamente educativo, me gustó mucho, en donde tú comentas que los padres deben, no me acuerdo exactamente si es aceptar, ¿no? Al niño, al chico, al hijo que viene a decirle pues cualquiera de las variedades y las opciones que pueden haber. Pero ahí hay un tema que yo veo como difícil porque pienso obviamente, lo ideal es eso, ¿no? El apoyo, la apertura. Pero cuando pasa este proceso, que tú eres pues, psicoanalista, este proceso en donde un ser humano se empodera, pongamos de lado este tema de género, cuando uno se empodera y cuando dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más con lo que sea, con esta manera de pensar, con esta relación, con esta manera de comunicarnos. Por lo general el otro, cualquier persona, familia más todavía, porque la tribu, ¿no? No te apoya. Ujú. Entonces yo digo, bueno, o sea, por lo general cuando tú te empoderas, no te apoyan. Esto, o sea, además, si tú vienes con ese tema que yo creo que en la mayoría de los casos tú me corregirás, es por miedo, por desconocimiento, ignorancia y miedo. Totalmente. Qué difícil, en verdad, porque esta es una manera de empoderarte también, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? Yo soy así. Pero por lo general no va a haber apoyo, porque por lo general, en verdad, tu tribu, más que nada, no te apoya cuando tú te empoderas, porque no es este ser humano que es diferente a la tribu. Es diferente. Hay un desconocimiento y lo que tú planteas es muy cierto. Hay muchísimo miedo. Mm, Pero justo estábamos conversando de las expectativas que tenemos para nuestros hijos, ¿no? Tal cual. O sea, uno se encinta y se imagina que es un niño o una niña y ya lo vemos con determinadas características que tienen que ver con nuestros deseos, Tal cual. ¿no? Sí. Y nacen los que son, ¿no? Y uno tiene que posiblemente ser consciente, porque claro, soy psicoanalista y un poco el trabajo es conocerse y ser consciente de lo que uno desea Mm, y cuánto el deseo es de uno y cuánto uno inocula deseos en otro. Y cuánto le exigimos a nuestros hijos que sean como queremos nosotros que sean. claro. Obviamente no queremos que sufran, obviamente. Mm, Y gran parte del miedo es ese, ¿no? O sea, un chico de alguna diversidad sexual o que tiene una identidad de género diferente, posiblemente va a ser, los padres se asustan y si los van a maltratar o si les van a hacer bullying. Hay violencia, definitivamente hay violencia. mm, Y se asustan muchísimo, ¿no? Y tratan de que cambie de idea, si es una época, o sea, digamos, hay que acompañar. El mayor sufrimiento que yo encuentro en los chicos Claro, ese es la falta de apoyo en la casa. pero tal cual, o sea, Ese es el un mayor poco- dolor y cuando los papás lo entienden, Ya. surge el cambio. ¿No? Una paciente me decía, mis papás me dicen que me van a maltratar, que me van a hacer bullying. Pero el maltrato está sucediendo en ese En instante. ese momento. Ese es el Ellos mayor están dolor. validando eso. Exactamente. Me decía, mis amigos me llaman como yo me llamo y Claro. respetan lo que yo siento. Ujú. Y lo que yo siento es lo que ellos dicen que yo soy. Mm, Y a mí nadie me está haciendo bullying y nadie me está restringiendo salvo ellos. claro. Y de verdad el mayor dolor es ese. Y hay un montón de incertidumbre, que si van a cambiar, que si no, no se sabe. O sea,
hay que ver, hay que dejar ser, hay que acompañar en el proceso. Pero un Con más proceso motivo, ¿no? así Con más es, pero un motivo. proceso acompañado es otra historia. Claro. Es otra historia. Sí, porque imagino que los padres pueden realmente marcar ahí una diferencia, ¿no? No, la marcan. La Y el tema de La autoestima, marcan, ¿no? Porque absolutamente. es tan importante, o sea, el daño a la autoestima de la persona en esos procesos puede ser, yo no diría irreversible, pero Pero sí, o sea, puede digamos, llegar, se ¿no? puede causar un daño muy severo, ¿no? O sea, los chicos que transitan o por una transición, si es de género, o por una orientación sexual no aceptada, definitivamente que no son apoyados o que se condiciona el amor a Ujú. ser de alguna manera, que es lo que tú planteas, ¿no? Exacto. Causa daño y sufrimientos serios, o depresiones, o adicciones, o autolesiones, Claro, al final es suicidios, peor todavía. en casos extremos, Claro, al final, evidentemente, ¿no? claro. Wow. Es fuerte, pero en la transformación de... Yo siempre pienso, ¿no? Como... Les pregunto, ¿cómo eran los padres que querían ser cuando esperaban al bebé? ¿Por qué no se parecen un poquito? Nos olvidamos, nos olvidamos. Mm. Porque vamos primando lo que sentimos que es seguro, lo que sería mejor, Mm, lo que nos da más calma, lo que nos gustaría más, con buena intención, sin duda. mm, Algunos más cerrados que otros, de todas maneras. claro. Pero... Y nos perdemos de los chicos que tenemos, ¿no? Y los cerrados, que algunos más cerrados que otros, cuando dices, hablas, me imagino estamos hablando de padres, ¿hay un tema generacional o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. No ¿De qué necesariamente. depende la apertura? O sea, podrías decir, depende de determinadas variables, o sea, es de casa, es de educación, es simplemente la manera de ser de la persona, es un poco más flexible, un poco más abierta, un poco más de mundo. Es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Mm, Yo bueno, tenía un paciente que me decía, yo estaba seguro que mis papás me iban a entender porque son súper progres y súper... Pero a la sí, hora de o la sea, hora no necesariamente, wow. ¿no? Y Ya. personas que no tienen noción y no tienen por qué tenerla, preguntan e investigan y se ocupan, no sé, No no es, sé. ya. Interesante, Sí, no sé. interesante. Así es, ¿no? La flexibilidad, no... Hay de todo en todos lados, ¿no? Es bien difícil ubicar un factor, ¿no? Sí, 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 Yo sí. en el consultorio, me acuerdo una vez creo que mi segundo paciente, no sé, contó una historia así tan sorprendente y dije, yo nunca más me voy a sorprender. Error. Yo me sorprendo todos los días, yo aprendo todos los días, de lo más duro hasta lo más lindo. Y cada historia es absolutamente única. No, Claro. no generalizo porque no sé cómo se hace. Sí, Solamente porque sí, generalizar no es, claro, no, sí. somos tan Pero son diferentes, preguntas sí. interesantes porque yo quisiéramos poder predecir un poco, no es predictivo, es Mm, de acá a conocerse. Sí, lo que yo mm, he visto por lo menos, y de repente me equivoco, pero de mi experiencia lo que veo es en los padres, o sea, el papá suele ser, y quizás me ha tocado ese tipo de experiencias, pero suele ser mucho más cerrado, le toca la fibra el asunto, o sea, yo veo unas reacciones viscerales con papás Ujú. respecto de peor si es su hijo hombre, Seguramente, peor. ¿no? Seguramente porque la identificación está puesta o la Es expectativa una está locura, puesta. Ujú. sí, y veo o sea, realmente casi como que las personas se trastornan con el asunto y que casi no lo pueden Así tolerar. es. Entonces, ¿qué pasa Eso con es ellos? narcisismo. Claro, ahí quería llegar. ¿Qué hay Eso ahí? es Porque es narcisismo. Eso sí te demasiado lo puedo contestar. A ver, fuerte. Porque Freud, en 1914, a mí me encanta decir las fechas simplemente para Súper. ubicarnos Claro, cómo claro, sí. puedo claro. ser tan adelantado, ¿no? Publica Introducción al Narcisismo. Ya. ¿No? Y nos habla de que el narcisismo es un asunto natural, o sea, digamos, el bebé nace absolutamente ensimismado y sale al mundo, ¿no? Entonces, Mm, digamos, todos tenemos un una grado. etapa de desarrollo narcisista. Y hay un psicoanalista que en un congreso dijo algo que me pareció muy divertido y muy cierto, es que el narcisismo era como el colesterol, que había uno bueno y uno malo. Y Freud lo dice, ¿no? El narcisismo bueno es la autoestima. O sea, está bien quererse. Claro. Mm, El narcisismo malo es cuando uno se siente superior y uno siente que el otro no es reconocido como humano, sino que es usable. Estoy hablando de una patología, obviamente, ¿no? Pero nuevamente entre uno y otro hay miles de extremos, ¿no? Entonces, digamos, quererse está muy bien, pero sentir que solamente uno vale y que el otro es
prácticamente para el uso propio, eso sí es una patología. Y Freud decía que una característica natural del narcisismo era adjudicarle al otro lo que quiere, ¿no? Y los padres hacemos eso, los humanos hacemos eso, ¿no? Queremos que las personas sean como nosotros queremos que sean, y muchísimo más nuestros hijos, ¿no? Y Freud decía, ¿no? Se le adjudica al hijo todo lo que uno quisiera ser o lo que no pudo ser, o que sea mejor, pero siempre en base al propio deseo, no en base al deseo del otro, ¿no? Claro. Y en eso hay un asunto totalmente natural, ¿no? La expectativa que uno puede reconocer, ¿no? Claro. A mí me encanta mi hijo por esto, me encanta mi hija por esto, me saca de quicio por esto, pero digamos, uno se va pensando y se va conociendo. El problema es cuando uno le hace sentir que el otro tiene el deber de ser como uno quiere, ¿no? Que es un poco lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, que Sí. no soporta que sea distinto, que no soporta que tenga otras ideas u otro sentir u otra manera de ser. Entonces, digamos, ahí el problema creo que tiene que ver con el narcisismo. Wow. Increíble que eso estaba detrás. Sí, Es es una manera, impresionante. es una línea, seguramente hay muchas otras, ¿no? Claro. Pero, digamos, a mí me es fácil entenderlo así porque lo observo. Y en mí también, o sea, digamos, uno va pensando como, ¿qué nos gusta, no? Y claro, Serrat dice de esta canción de Los Locos Bajitos, no me acuerdo cómo es la frase exacta, pero es, digamos, a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Claro. ¿No? Pero cuando no se nos parecen o no se parecen a lo que quisiéramos, ahí a veces empiezan los problemas. A veces no, felizmente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Olga, de compartir todo ese tema de género? O sea, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido un poco la recepción de las personas en diferentes charlas que pues has tenido? No sé si lives en Instagram o cosas. Hay de todo, ¿no? En el consultorio hay transformaciones maravillosas. Ya. O sea, al final en los agradecimientos, uno de ellos es hacia los padres que perseveran en el amor, ¿no? O sea, Exacto. perseveran en el amor y eso es bien emocionante. Así no Porque entiendan, esa es la así tengan receta, ¿no? miedo, así Sí, no pues. sepan cómo actuar, pero vienen y preguntan y tienen amor. Y esa ruta es fantástica, ¿no? Y a veces, creo que fue con La Rebelión. Me invitaron al Hey, tuve la oportunidad del Hey de Ha sido, ¿no? Arequipa y de Arequipa Cartagena, y de ¿no? Cartagena. Sí. Creo que cuando fui a Cartagena me entrevistó un chico fantástico de la BBC y habían comentarios espantosos que yo no leí. Ya. Y mi hija los estuvo leyendo, se puso a llorar, me dijo, no leas esto. Y yo, Wow. tranqui. Pero, digamos, hay de todo, ¿no? Hay gente que se siente muy agradecida, Claro. que siente ganas de conocer, que quiere acompañar a los chicos. Y hay personas que simplemente mandan en el odio más atroz y más absurdo, ¿no? Es súper fuerte, o sea, pues, hay de todo. En Hay de realidad, todo. hay de todo. Claro, claro. ¿Tú sabes lo que he escuchado a raíz de un incidente hace poco que escuché de manera tangencial, pero lo suficiente como para poder hablar de eso ahora? Que dicen que los padres, ¿no? Dicen, bueno, que no debería haber tanta información disponible porque eso puede afectar a sus hijos. En el sentido de que les estás dando ideas, les estás metiendo opciones, los vas a hacer pensar más de la cuenta porque les estás poniendo el menú delante. Por eso este libro sería un libro que está presentando el menú, ¿me entiendes? O redes sociales, ¿no? O las redes sociales. Hoy por hoy la información está por todos lados, en realidad por todos lados, de todo calibre, pero cuando ponen un libro o dos libros en un colegio, hay toda una revolución al respecto. Entonces, mi pregunta va por el lado técnico, o sea, ¿realmente poner el menú al frente, tú crees que puede afectar a la persona y cambiarla? ¿O simplemente lo que estás haciendo es ayudar a la persona a tener un camino más fácil en su propia identidad, definición, proceso? Absolutamente, ¿no? El desconocimiento hace sentir a los chicos que están solos, que son raros, que son únicos, y si todo el mundo les dice que eso está mal, se confunden profundamente. Pero lo que tú mencionas es sumamente importante porque digamos que la psiquiatría, inclusive el psicoanálisis, los manuales diagnósticos han considerado la homosexualidad o la diversidad sexual como una patología en algún momento. Ah, wow. Y la identidad de género también. Entonces, digamos, hay mucho que tenemos que deconstruir Claro. y de lo cual somos responsables, ¿no? Entonces, en algún momento se decía que alguien transgénero era un psicótico, ¿no?
o alguien homosexual era un perverso, Ujú. ¿no? Y esas categorías están absolutamente... No existe un manual que lo suscriba. La OMS lo ha planteado hace muchísimos años, pero aún si es así, y si ahora la salud mental o el psicoanálisis o la psiquiatría ha revisado todo esto que tiene que ver también con temas, digamos, que evolucionan, porque los manuales diagnósticos no es con lo que yo trabaje, pero se van reformulando, Claro. porque también el contexto social se reformula, ¿no? Como decía Freud en Claro. 1905, la homosexualidad no es una perversión, porque también en las culturas de Grecia antiguas, Incluso absolutamente Sumeria. Sí. elevadas, ¿no? La homosexualidad existía como la forma más elevada de amor. Si leemos el banquete, ¿no? El banquete Sí. de Platón, ¿no? Plantea que el amor entre hombres, obviamente estábamos en la época absolutamente patriarcal, era el amor perfecto, ¿no? Entonces, digamos, como les decía hace un rato, ¿no? Lo que va cambiando son los discursos sobre la sexualidad. Ujú. Y Foucault, que es un filósofo que a mí me parece fantástico, lo que devela es que no hay tal cosa como la sexualidad, sino discursos de la sexualidad que responden a un tipo de poder, Ujú. ¿no? Entonces él decía, ¿qué necesitamos en este momento? Cuando él escribía, la economía necesitaba hombres para la fábrica y hombres para la guerra. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que reproducirse. O sea, ¿No? ese Había era que lo más importante, reproducirse. claro, para Entonces, sobrevivir. la sexualidad era absolutamente reproductiva. El concepto de la sexualidad era Ujú. reproductivo. Y Freud dice en 1905, eso es un error. Y el placer y los vínculos, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? O sea, si uno solamente hiciera el amor para reproducirse, yo creo que todos me dirían que no, que no. ¿No? O sea, digamos, no solamente han tenido sexo. No necesariamente. ¿No es cierto? Cuando se ha querido reproducir. O sea, tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el placer, tiene que ver, Obvio, claro. ¿no? Digamos, y Freud devela eso hace muchísimo tiempo. Y lo que decía Foucault es, se ha planteado una sexualidad reproductiva, esa es la norma, eso es lo que hay que hacer. Y todo lo demás se castiga. Y es un poder económico, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ya hay mucho, se viene pensando mucho sobre el asunto, ¿no? Y Freud también lo decía, ¿no? Su primer modelo de perversión sí tenía que ver con un modelo heterosexual. Y luego, en 1930, dice, es injusto, es absolutamente injusto pensar que la sexualidad es igual para todos. Y él lo dice, y lo que se está haciendo es decir que lo heterosexual es lo sano porque es la única forma que tenemos de reproducirnos. En 1930, ya no es así. Ahora nos podemos reproducir de otras maneras. Y tenemos una serie de familias novedosas, nuevas, y se han estudiado esas familias, ¿no? Diversas, y la salud mental no es potestad de la heterosexualidad. Absolutamente no. Veamos un Claro. poco el mundo, Claro, Claro. claro. ¿no? La salud mental no tiene que ver con la orientación de los padres, no tiene que ver con el género de los padres, no tiene que ver con la identidad de género de los padres. Tiene que ver con la salud mental y del narcisismo. Es decir, criamos a los hijos para que sean quienes son, Exacto. ¿no? Y la pareja heterosexual, todo bien, pero no es el único modelo, ni es la potestad. La heterosexualidad no es la potestad de la salud mental. Y se modifica el concepto de perversión. El concepto de perversión en la actualidad, desde el psicoanálisis y muchas otras disciplinas de la salud mental, pero hablo del psicoanálisis, que es la que conozco, digamos, entiende la perversión no como una práctica. No es determinada práctica, es una perversión. No es el sexo de las personas, ni la orientación de las personas, ni la identidad de las personas. De lo que se trata la perversión es de cómo se trata a la pareja, Mm, ¿no? O sea, podemos tener una violación sexual heterosexual claro, y es una perversión. así es. ¿Por qué? Porque no hay un consentimiento. Entonces la perversión se define por la falta de consentimiento y la posibilidad de alguien de consentir. Porque un niño Claro, no puede, no está en claro. capacidad de consentir. O una persona que está en una relación de poder subalterna con otro, tampoco. Tampoco, Tiene claro. mucho más dificultad de decidir o de consentir. Claro. Entonces, lo que marca la perversión no es la práctica sexual, si es heterosexual o homosexual o cualquier práctica sexual que se imaginen. McDougall decía, una psicoanalista, la práctica sexual de nuestros pacientes no es nuestro tema. Y si nosotros tenemos un problema, el problema es nuestro, como psicoanalistas. Claro. ¿No? O sea, digamos, uno escucha al otro y no es que se tiene que amoldar a lo que uno quiere. Eso sería antipsicoanálisis. ¿No? El psicoanalista acompaña a que el otro encuentre su ruta y su verdad. Entonces la perversión ahora tiene que ver con el consentimiento. Cuando hay una falta de consentimiento, sea lo que sea, es perverso. Ujú, Porque es narcisismo maligno. claro, Es el narciso que usa. que impone. Exactamente. Ujú. Entonces digamos que sí, pues hay una rebelión
y hay una rebelión de conceptos y conocerlo, que a eso iba tu pregunta, me parece muy interesante. ¿Cómo no? Al contrario, mientras más sepamos, más libres vamos a ser. Porque además, mientras más sepamos, los padres se van a dar cuenta que no estamos hablando de una patología. Ujú. No tiene nada que ver con una patología. Y si leemos, vamos a saber eso, ¿no? Y si hablamos de la diversidad, vamos a entender, ¿no? Digamos que la diversidad es una riqueza, ¿no? Claro. El derecho primigenio de las personas, ¿no? Así es, Mm, así es. mm. Olga, ¿cuál ves tú como... Yo tengo mi teoría, ¿no? Pero ¿cuál ves tú que es como la receta? Eh, la receta para, no sé, para aceptar las diferencias, El para... respeto, Ujú. el amor, Claro. ¿no? O sea, digamos, yo creo que esos ingredientes sí podrían ser generalizables. El amor, ¿no es cierto? Yo, Que el respeto, sí, ¿no? yo lo pensaba Así es. así. Yo les decía hace un ratito, yo no generalizo, pero Sí. es bien lindo porque cuando uno conversa va ampliando. Sí, Yo claro. creo que el respeto es generalizable y el amor absolutamente. Creo que amor. le cae, a todo el mundo nos cae bien. Porque, claro, porque tú hablas mucho de las historias que nos vienen contando hace tanto tiempo y que las personas se vienen contando, y mientras más tiempo nos contamos, más Más difícil, ¿no es cierto? De construirlo, De absolutamente. construirlo más difícil porque existe miedo al cambio. Muchísimo. Y esto es un cambio. Es- O sea, eso a mí me han contado otra cosa, pues. Ujú. ¿Cómo es que ahora no quiero? No quiero, rechazo. se cae la estructura. Se cae la se cae la estructura, verdad, el supuesto, se cae- el supuesto orden, ¿no? Exactamente, se cae el orden, ¿no? Claro, Y eso tiene muchísimo que ver con cómo o sea, los chicos conocen el mundo por cómo se los contamos, claro. ¿no? Si le decimos que eso está mal y que eso está bien, después en la adolescencia harán sus procesos. Felizmente, en buena hora. felizmente ahora en tienen buena más hora, ¿no? información. Pero, digamos, creo que está en la rebelión esa anécdota, ¿no? Una chica estupenda me decía, quiero hablar con mi hija, ¿no? Y quiero que entienda y a veces tengo dificultades, no sé cómo decirle, lo mismo que tú planteabas, ¿no? O sea, no sé, se va a confundir, de repente, no, voy a dar opciones que de repente no se le hubieran ocurrido, o sea, o sea, son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Ujú. Entonces sienta la niña y le dice, quiero contarte, querida, que hay varias familias, hay diferentes modelos de familia, ¿no? Y sí, ¿cómo así? Mira, hay como la tuya, ¿no? De mamá y papá, ¿no? Hay otras familias que son dos papás y hay familias que son dos mamás. Ujú. ¿Dos mamás? ¿Y no me tocó a mí? Qué linda. Tenía cuatro, ¿no? Entonces de repente en otro momento hubiera elegido dos papás o lo que Claro, fuera. Pero claro. digamos que le pareció, Sí, ahora ¿no? los niños Y los tienen niños, otra... pero tiene que ver cómo se lo contamos. Sí, Lo que sí, es pasa, verdad. ¿qué edad tenía? 4. Claro, los 4 años todavía no tiene todos los programas instalados. Claro. Y claro. Y hay algunos Y que los sí los juicios. tienen. Hay un video, no sé si lo han visto, digamos, donde sientan a los niños y les preguntan, ¿a qué juegan los niños? Son niños bien pequeños, ¿ah? Y dicen, bueno, los niños jugamos a la pelota y jugamos a la guerra y jugamos a los soldaditos y jugamos a los carros. Y a las niñas les preguntan, ¿y ustedes a qué juegan? Bueno, nosotros jugamos a las muñecas y jugamos a las tacitas y jugamos a whatever, lo que fuera. Y abren la puerta a una juguetería y todos juegan todo. Pero Claro. ahí Pero el tema el de- discurso. el discurso lo tienen incorporado, Claro. pero tienen ganas, pues, si hay libertad, si se puede, vale todo, van a jugar con todo. Claro, pues se trata de jugar. Exactamente. Claro. Además, a los hombres se les enseña a no expresar lo que sienten, a ser muy cerrados, ¿no? Y después las mujeres les reclaman, pues que no dicen lo que sienten No, y después los hombres después están con ataques por de supuesto, todo, al corazón. por supuesto. o, el tema de la reprimen masculinidad también mucho. es terrible, Es ¿no? terrible Porque se les eso. exige, Todo Es lo que les terrible. impone. se les ¿no? exige, se les impone y, Sí. y las esposas que tienen ya no están en esa imposición y les reclaman Sí. que sean afectuosos y que expresen sus sentimientos y que críen a los chicos Y no lo han hecho y no lo han nunca hecho jamás en su nunca. vida y Así tienen que es. aprender. Y nosotros les Difícil. enseñamos a que sigan haciendo lo mismo, que manejen carros, a que vayan a la guerra. ¿En qué mundo estamos? Claro, ¿No? claro, claro. Entonces, no sé, pues hay que rebelarse. Hay que revelarse. Olga,
Estoy impresionada que el tiempo se ha pasado tan Qué rápido. bárbaro. Tú Sí, puedes Ah, yo creer. pensé que estábamos sí, empezando. está Imagínate, entretenidísimo. Son casi 40 minutos. Acá los chicos me dicen no tengamos programas tan largos. Y estoy impresionada, sí, ha sido demasiado divertido, muy divertido. Parece como que recién Fascinante, fascinante la conversación. Recién estábamos Sí, agarrando. Yo también estaba empezando. estábamos No, empezando. es No, muy no, interesante. no sé si quieres hacer Sí, alguna yo pregunta. sigo, primero, escuché a una astróloga hace poco Ajá. hablar de... Me encantó porque era en realidad un grupo de astrólogas y una de ellas dijo, bueno, según la astrología, hoy hay muchas de estas nuevas definiciones y estas nuevas formas, digamos, pero se vienen más, ¿no? Decía, o sea, este es recién el inicio de un gran cambio que astrológicamente está, ¿Así? así es, que astrológicamente está como que apoyado, y muy interesante. Entonces la Para tu pregunta, segundo libro. claro, para tu segundo libro, lo que, ¿qué viene? ¿Qué crees que viene? Porque esto, o sea, yo siento que recién se están abriendo las primeras grietas, que está entrando la luz, que va a venir polarización, Sí, estamos en la que polarización. estamos, se Tal va a cual. agudizar, Sí. va a haber un poco más de, probablemente de caos antes de que surja una nueva síntesis más aceptable. ¿Qué piensas tú? ¿Qué viene? Te puedo decir lo que deseo. Bueno, dime qué es lo que deseas, sí, está bien. Deseo que la gente sea libre. Mm, Deseo que se pueda Feliz. respetar. Porque digamos, ¿no? La orientación sexual o la identidad de género es una sensación, es un sentimiento, es un deseo. Y yo siempre me he preguntado, ¿quién tiene la autoridad de regirlo? exacto. Exacto. O sea, ¿qué autoridad se ha construido? ¿No? ¿Qué ministerio? Así es, ¿no? Para que diga, tú tienes que desear esto, tú tienes que sentir esto, y no sentir esto, y no desear esto. O sea, el deseo está totalmente pautado, ¿no? Totalmente pautado. Y si no estuviera pautado, ¿cómo sería? Yo tengo una enorme curiosidad, ¿no? O sea, Claro. está cambiando, ¿no? Pero me acuerdo, mi hija tenía un par de años y estaba viendo tele. Y yo le digo, amor, ¿qué estás viendo? Y me dice, estoy viendo la película del espía y del espío. Tenía 2 años y había hecho una distinción de género. Estaba mal dicho, ¿no? Espía y espío, pero Claro. ella ya lo había planteado. Y claro, porque en las películas habían princesas y príncipes, ¿no? Habían ogros y ogras, no habían otros modelos. Ujú. Yo quisiera que hubieran la diversidad de modelos que somos, ¿no? Y donde, como planteas, ¿no? Dicen, pero no, eso no se debe hacer porque se crean ideas. O sea, digamos, no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de contagio, Claro. ¿no? O sea, porque ese es el criterio, ¿no? Exacto, Ese es el sí. criterio. Es como si fuera una enfermedad y uno se contagia. Pero si los modelos fueran múltiples, o sea, si no hubiera una pautuación hacia la heterosexualidad o una pautuación de cómo son las mujeres o de cómo somos los hombres, yo tengo cómo deben ser, cómo debemos ser, ¿no? El tema de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Obligatorio, martirizado, ¿no? Digamos, yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, la libertad de elegir ser madre o no serlo y de la crianza, ¿no? No hay una norma de crianza única, ¿no? Hay madres solas que crean chicos estupendos, hay parejas ensambladas, que es un poco la norma ahora, ¿no? La norma ya no es papá, mamá, hijitos y perros. Ahora la estadística es padres con familias reconstituidas que se ensamblan y que se ensamblan de nuevas maneras, Ah, ¿no? La mira. familia moderna, la estadística ya no es. Ya. Interesante. Ya no es la Se familia ensamblan. heterosexual Ya. casada para siempre. Hasta que la muerte los separe. No. No, ya no, pues. Esa es la claro, minoría. cantidad, Así es. claro. ¿No? Generalmente las parejas sí se casan o se Sí, juntan se divorcian. y se divorcian y se vuelven a juntar Y otra. se vuelven Entonces a las juntar. familias vienen de, ¿no? Los Interesante. tuyos, los míos. Mayor Esa es la porcentaje. estadística. Los Esa es tuyos, los míos, los así nuestros. es, ¿no? Hace años era una película así, ay, qué raro. Ahora es lo normal, Ahora ¿no? es lo normal. Así es. Claro. No, antes los chicos de familias separadas o divorciadas sufrían, ¿no? Espero que eso, o sea, y no hace tanto, Claro. ¿no? Y yo creo que sí hay cambios, veo diferencias, pero pensando en el mundo que deseo y que me da mucha curiosidad, es el mundo donde no haya una autoridad que paute el deseo, que paute lo el que uno amor. siente ser, que paute a quién amas o a quién no amas, que paute cómo te tienes que vestir, de qué color, a qué tienes que jugar, qué te tiene que gustar. O sea, si abriéramos la juguetería esta del video y nos dejaran ser, creo que seríamos más felices y más libres.
Hay mucho sufrimiento en esa restricción. Muchísimo. Eso deseo, ojalá. Mucho amor, Olga. Esa es la base, ¿no? Sí, Esa es la y base. mucho amor. Sí, esa es la base. Porque este tema de rechazo, todo esto detrás hay control. Miedo, control. Poder, miedo. Muy, muy Absolutamente. abajo. Es miedo, ¿no? Y no hay mejor, digo yo, receta que el amor, ¿no? Pero claro, ese es un proceso muy largo. Es Muy largo. Pero ya empezó. cierto, absolutamente Ya cierto. Ya empezó. Sí. Y este libro, claro, definitivamente. Por supuesto. Muchas gracias por este gran regalo y por haber Pero fue un venido placer al haberlo programa. escrito. No, me he divertido. Qué Creo que lindo vamos a compartir repetir, con vamos a repetir ustedes. en el futuro. Se ha pasado muy rápido esta entrevista. Hagamos otra y Esta hablemos de conversación. literatura, por ejemplo, Bueno, que dejamos la bueno. literatura y Sí. me encanta y creo que también es un gran medio de revolución, de rebelión. Es verdad. absolutamente. El arte También. creo que es tal vez el medio más potente. ¿Quieres decir algo más antes de terminar? Bueno, agradecerles por la invitación. ¿Dónde te por- pueden Por encontrar? la conversación Sí. en Instagram. Olga Montero. En mis libros tengo una novela que se llama Cortejo. Este es un ensayo para padres, madres y cuidadores que Este, se llama La rebelión del género. muy bueno, tengo- se los recomiendo. Un libro para niños que se llama Hoy quiero ser, que tiene que ver con la valentía que implica ser quien uno es, ¿no? Ujú. Y viene el próximo año la segunda novela, que es una Cortejo. secuela de Cortejo, porque pretende ser una trilogía. Estoy esperando. Yo Muy también- bueno, yo también Cortejo, estoy tú en ello. también. Estoy en el proceso, que es fascinante. ¿Algo más antes de cerrar? ¿Quieres dar, no sé, algún comentario, algo, lo que quieras? No sé, hay que luchar por ser quien somos, hay que atreverse a ser quien uno es. Y eso es mucho más fácil cuando tenemos gente cerca que nos quiere. Creo que eso. Es totalmente cierto. Totalmente de acuerdo contigo, Olga. Muchísimas gracias. Qué linda, Gracias. qué linda la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, de Fascinante. verdad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Amalia, a Olga y a mí en estas conversaciones audaces. Si te gustó el programa, compártelo, danos like o me gusta y en los comentarios. Y suscríbete. Gracias.